Hola Aries, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura en el día de hoy. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión. Hoy tengo aquí varios mazos, así que me voy a dejar llevar por cada uno de ellos. A ver qué es lo que te quieren expresar. Recuerda, Aries, que son lecturas generales y si hubiera algo que no resonara contigo, tienes que dejarlo marchar, ¿sí? Quiérete más diciéndote que no a las cosas que te resultan agotadoras y agobiantes. Decir no cuando quieres decir no, en lugar de decir sí para complacer a otras personas, es un verdadero acto de amor propio. Veo, Aries, que muchos de vosotros, ¿vale? A veces hacéis cosas sin ganas, sin ilusión. Simplemente pues porque a los demás le apetecen. Y está bien tener ese punto, digamos, de abrirte, ¿no? De ceder. Pero cuando uno es el que siempre cede y cuando hace cosas que realmente no te satisfacen, difícilmente es algo bueno para ti. Y es un punto que veo que muchos tenéis que cambiar. Si no conseguiste algo que realmente querías en este momento, si te sientes estancado o sientes que las cosas no están saliendo según tus planes, debes saber que algo más grande y mejor está por llegar. Es algo lleno de magia divina, que no podría llegar a tu vida si recibieras lo que estás pidiendo ahora. A veces es como que nos encerramos, nos empeñamos en algo en concreto, ¿no? Y al ver que no llega, que no sucede, nos llegamos de negatividad, perdemos las ganas, la ilusión. Y es como que no somos conscientes de que todo está escrito, que no es casualidad que esa situación no se te dé, sino según nos está diciendo aquí, no se te está dando porque mereces algo mejor. Vamos a ver, Aries, qué nos dice las cartas. Ay, se ha caído una, dame un segundo. Ay, a ver. Ay. Vale, aquí tenemos. Oh, la carta de la justicia, con razón me decía que fuera por ella. Pues abres con la carta de la justicia, Aries. Al parecer todo cobra sentido, todo se pone en su lugar. Situaciones difíciles, complicadas, para muchos de vosotros, se acaban. Es la ley de la causa y el efecto, ¿no? Lo que uno da, lo recibe. Veo que llega la verdad. Quizás algunos tenéis asuntos legales que van a salir a vuestro favor, algún tipo de deuda, algún papeleo, alguna firma. Realmente, Aries, económicamente veo que estás en auge, veo que las cosas te van a estar yendo bien, pero me hablan de la importancia de que si hay algo en tu vida que no funciona, si hay algo o alguien que tienes que soltar, que lo hagas, que no te estanques, que no te bloquees, que no te quedes con esa cadena, esa atadura, ¿no? Que a veces nos empeñamos en tener con ciertas situaciones o incluso con ciertas personas. Es necesario entender y comprender de que no porque queramos mucho algo o alguien, no significa que sea para nosotros. Y sé que esto es duro, pero a veces no nos queda otro que asumir la verdad. Se lee una carta del arcángel Uriel para ti y dice: tus emociones son sanadoras, lo cual te permite abrirte a un mayor amor. Yo te ayudaré a eliminar de tu corazón y de tu mente la ira y la incapacidad para perdonar. Siento, Aries, que Uriel está contigo, que te guía, que te ayuda y te protege.
Y si os dais cuenta, entre comillas, me estaba dando exactamente el mismo mensaje. Como que algunos de vosotros estáis estancados, estáis bloqueados, porque os enfocáis, os centráis en algo en concreto que realmente no es para vosotros. Aries, Aries, Aries. Noto como mucha pesadez, mucho cansancio, Aries. De hecho, me cuesta mantener los ojos abiertos en tu lectura. Veo que muchos estáis ya muy cansados, muy agotados por una situación. Muchos de vosotros estáis como un poco colapsados. Veo una separación. Entiendo que para muchos este mensaje seguramente tenga que ver con el amor, con una ruptura. Aries, a veces tenemos que entender, tenemos que comprender que cuando una persona se ha ido, si no ha regresado ya, pues difícilmente lo va a hacer, ¿no? Y me da mucha pena cuando tengo que daros esta clase de mensajes, pero a veces cuando he hecho alguna lectura personal, me llevo las manos a la cabeza porque tristemente veo personas que llevan mucho tiempo, incluso hasta años, ¿no? Esperando a que regrese ese amor, a que vuelva esa persona. Y sí que es verdad que suena como una historia muy bonita, muy romántica, pero debemos ser honestos con nosotros mismos. Si hay una persona la cual ha hecho por desaparecer de nuestras vidas, por alejarse, por cortar el contacto, ¿qué sentido tiene que sigamos esperando a esa persona cuando es más que probable que esa persona ya haya hecho su vida? Y yo sé que esto le va a resonar a más de uno de vosotros, y la verdad es que es triste. Pero yo, Aries, no me quedaría con lo malo de la lectura, sino con lo bueno. Como empecemos la lectura. Que hay algo que tienes que soltar, pero porque lo que viene es muchísimo mejor. Y claro, no hay espacio para todo. Por eso es como que a veces el destino nos obliga, ¿no? A decir, bueno, pues me libero de esta situación, suelto y salgo hacia adelante. Yo sé que no va a resonar con todos, porque no todos estáis pasando por la misma situación, eso está claro. Pero si tú sientes que hay algo en tu vida que tienes que soltar, no te lo pienses más, hazlo. Hay cosas muy buenas para ti. Para alguno, pues será un ex. Para otros, un mal hábito, por ejemplo. Como que algunos de vosotros, pues lleváis tiempo que queréis hacer algo, cambiar de alimentación, hacer más ejercicio, lo que sea. Sí, ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré. Oye, pues va siendo hora de soltar esa pereza, ¿no? Si queremos algo, pues tenemos que movernos, ¿verdad? Incluso, Aries, veo una pequeña minoría que no estáis bien, que no estáis a gusto en vuestro trabajo o en vuestro entorno. Y es como que os dice, oye, tienes esta otra oportunidad aquí, sabes que la tienes. ¿Por qué sigues en este lugar? ¿Por comodidad? ¿Por pereza? ¿Por miedo al cambio? Realmente, Aries, siento que se aproximan cosas muy buenas, que viene un periodo de crecimiento personal. Y ya no solo porque vais a ser capaces de soltar lo que no os conviene, sino porque por fin siento que os estáis poniendo en primer lugar. Por fin decís no cuando algo no os conviene, cuando algo nos interesa. Y eso marcará un antes y un después. Porque sí que es verdad que Aries es un símbolo guerrero, fuerte, con carácter. Pero que a veces ese gran corazón que tiene le cuesta decir que no. Y eso es algo que muchos de vosotros vais a estar trabajando y mejorando de una manera muy, muy importante. Pues bien, Aries,
muchas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo. Espero que te haya gustado. Y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado, te apuntaré en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Y ahora antes de irme, antes de despedirme, te traigo este precioso oráculo al cual le tengo un vínculo muy especial y espero que os guste. Abro nuevas puertas a la vida. Confío en que mi guía interior me dirija y me guíe de la mejor manera posible para mí. Mi crecimiento espiritual es un proceso en constante desarrollo. Te lo dije, Aries, no te cierres, no te bloquees. Hay cosas muy buenas para ti. Solo tienes que ir a por ello. Te quiero. ¡Nos vemos!